Bienvenidísimos hermanos a esta segunda parte de Doctrinas y Orígenes. Bienvenidos al canal Cristianos de Uruguay al Mundo, peregrinando con amor. Dijimos cuestiones muy importantes en el primer video. Si no lo viste, te recomiendo que empieces a verlo al primero, si puedes, y continúes con este. Son temas muy delicados, sé que la gente se apasiona por esto de las religiones en general, pero ya que estás de querer serle agradable a Dios y de seguir sus enseñanzas, siempre es bueno que tomemos el camino correcto, siempre es bueno que miremos por dónde vamos para que no caigamos en doctrinas que no están escritas en la Biblia. Tomemos como base y fundamento la Biblia como el elemento rector de lo que Dios quiere para con nosotros. Sabemos ya desde chicos que en la Biblia está escrito lo que Dios quiere para nosotros, lo intuimos, lo sentimos en el corazón, y bueno, guiémonos pidiéndole ayuda a Dios, sabiduría para poder interpretar y entenderla, para seguir el camino más correcto que a Él le agrada, así sin ningún tipo de malentendidos ni tampoco elementos que pueda compungir nuestros corazones, podamos continuar adorándole a Dios y agradeciéndole por ese gran sacrificio que fue al haber enviado a Cristo a la tierra, que nosotros, teniendo esta capacidad de razonar, metamos la pata y a lo último terminemos cometiendo un error más grande que el que queremos cometer. Por lo tanto, con humildad, recuerden que Dios resiste el soberbio y enaltece al humilde. Con humildad y con tranquilidad y con razonamiento tratemos de buscar qué es lo más correcto, según lo que dice la Biblia, no lo que digan determinadas doctrinas en general. Sin más preámbulos y teniendo la responsabilidad indicada en el inicio de la parte 1 acerca de que tenemos que tener sumo cuidado en las doctrinas que nosotros llevamos adelante para serle agradable a Dios, después no tener sorpresas cuando nos toque estar frente a frente, bajo esa responsabilidad continuamos el análisis de varios puntos en este video que van a ser de suma importancia. Espero que les guste, piensen hasta el final, si les gusta den like, suscríbanse, todo lo de siempre y compartan el video. Abrazo y comenzamos. Dijimos que los testigos de Jehová habían empezado en el año 1871 con Russell, después con el juez Rutherford, continuó con dicha institución llegando hasta el presente con un presidente que se llama Robert Siranko. Ese es el presidente actual de los testigos de Jehová. Cabe señalar que el nombre Testigo de Jehová de la organización surgió en el año 1931 con el juez Rutherford. El nombre de Testigo de Jehová viene en esencia de esa fecha y bueno, ¿qué significa? Testigos de, testigos, que alguien presencia a algo, y en este caso los testigos de Jehová manifiestan que son testigos de Jehová. ¿Lo vieron alguna vez a Dios? ¿Qué dice la Biblia si Dios se dejó ver en algún momento? Con respecto al nombre también Jehová, la pronunciación de ese nombre a veces difiere de la realidad. Cabe destacar que la traducción de la palabra Jehová viene en esencia de lo que se llama el tetragrama. Cabe señalar también que en la Biblia dice que no tomaremos el nombre del Señor en vano. Por eso es muy delicado el tema de cuál es el verdadero nombre de Dios, si es Jehová o no. El tetragrama son 4 letras. Tetra viene de 4 letras que pronuncian en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el nombre de Dios. En realidad, en el Antiguo Testamento, las vocales no se ponían en el papiro o en el papel, solo se ponían las consonantes, ya que las vocales solo se podían saber por una tradición oral. Estaba la tradición escrita, que es lo que se leía, y la tradición oral la que complementaba a la escrita. Para así la enseñanza bíblica tenía esa vinculación entre el maestro, el rabino, y el discípulo, cosa que el discípulo para entender necesitaba del apoyo o la tutoría del maestro. Por eso la vocal era una parte de la enseñanza que se hacía bíblica de tradición en tradición. Rabinos de generación en generación, hasta llegar hubo el segundo templo de los israelitas, donde en esa época se empezó a menguar el tema de esa tradición y a no decir tanto el nombre de Dios, por temor mismo, por lo que manifesté recién, para no tomar el nombre de Dios en vano, hasta que quedó prácticamente en desuso. Hoy en día se analiza cuál es el nombre, pero hay varias interpretaciones que pueden acompañar el nombre verdadero de Dios. Yo voy a mostrarles a ustedes un par de videos de youtubers israelitas que tratan el tema mejor que yo. Como dice acá del Bacari Suelto en Israel, de su canal, donde habla el tema del nombre de Dios, él manifiesta que es difícil saberlo. Mire, vamos a escucharlo, a ver qué es lo que dice. Solía decir el nombre de Dios exacto. Desde ese entonces, hace más de 2000 años, nosotros dejamos de pronunciar el nombre verdadero de Dios. Pasaron tantos años y está pasando un helicóptero ahora que ya los judíos no sabemos ni siquiera cómo pronunciarlo ni cómo decir. ¿Vieron lo que acabo de decir? Los judíos ya hace más de 2000 años que no lo pueden decir. Acá tenemos otro canal que se llama Dat Mikra, también habla del tema del verdadero nombre de Dios, y es interesante los dos videos que les estoy por mostrar. Miren este, por ejemplo. Se trata del nombre de 4 letras, Yod, y Hei, y Vav, y Hei. Son las 4 letras que forman este nombre divino.
El problema es que tenemos que entender que en el idioma original, en el hebreo, no hay vocales. Por lo tanto, tenemos 4 letras, pero no sabemos qué vocales habrá entre ellas. Está claro, ¿verdad? En lo que le dice, las vocales que se pasaban por tradición oral se perdieron. No se sabe hoy en día cuáles son realmente las vocales que va. Y por eso en este segundo video que le voy a poner dice, bueno, uno a veces de forma altiva dice, bueno, el nombre de Dios es tal, pero él entiende que está equivocado. Poquito altiva. Cuando uno tiene una actitud altiva en este tipo de temas, termina haciendo cosas como esta. Ese nombre, Jehová Jireh, Dios proveerá, Jehová proveerá. Entonces podemos concluir que la pronunciación más exacta es Yahvé. En esta Keilah de mencionar el nombre verdadero, Yahweh es su nombre. Es lo que hay. Muy bien, y así es como se va discutiendo el nombre de Dios. Continuando con otro canal, en este caso se llama Judaísmo Abierto. Ustedes también ponen el nombre de Dios correcto. Y acá este rabino también, unos años arriba, con todo respeto lo digo, manifiesta cuál es la situación del tema del nombre. Y acá está lo del tema de la tradición oral, la tradición escrita, cómo se pronuncia cada una de las letras y cuál es una de las interpretaciones que él considera correcta. Y todavía lo dice con sumo respeto por el tema aquello de no tomarás el nombre de Dios en vano. Y separa en español cuál podría ser la palabra. Vamos a escucharlo. Mencionar cómo, pero que esto quede claro también, que hay una letra que tiene un sonido vocalizado, que es la primera, Yud. Después las 3 siguientes del tetragrama son letras que adaptan la forma de la vocal. Uno no puede de ninguna manera pronunciar el nombre del Eterno correctamente a menos que lo sepa por tradición. La tradición oral que yo les manifestaba. Yud tiene la vocalización I, por lo general, a veces adopta la forma de la vocal también, que se le aplica, pero por lo general es I. Después viene la letra Hei, que es muda. La letra Vav, que también es muda, a menos que se le aplique un signo que se llama Dagesh para que se pronuncie V. Si no es muda, también se adopta la forma de la vocal que se le aplique. Después viene otra letra Hei, que es muda. 3 letras mudas tenemos en el hebreo, en el tetragrama, que si uno no sabe qué vocal aplicarle, puede aplicarles cualquier vocal y por eso van a salir diferentes nombres, nombres totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque uno le aplica una vocal, no sé por qué, si lo resolví en forma autodidacta, cuando dedujo qué vocal aplicarle, pero surge en cualquier tipo de palabra, puede ser muchas variantes. Está claro que ya por sí el tetragrama para interpretarlo es medio complejo. Y por último él da lo que él entiende podría ser el nombre de Dios, pero de forma deletreado y pausado. Porque no se pronuncia el nombre del Eterno en vano, hay que tener mucho cuidado en eso. Las letras que corresponderían para la pronunciación del Eterno, del nombre del Eterno, lo voy a decir las letras en español con las vocales colocadas para que lo podáis saber, pero no lo voy a pronunciar entero, sino solamente las letras. La primera es A, después viene la letra D, después viene la letra O, después viene la letra N, después viene la letra A y después viene la letra I. O sea, así quedaría la pronunciación con las vocales. Eso es para utilizar en las bendiciones, pronunciar qué vocales aplicar al nombre del Eterno. En los versículos que continúan. Bueno, queridísimos hermanos, como ven, él da una expresión de lo que él entiende cuál es el nombre del tetragrama o entiende que podría ser el nombre de Dios. Recuerden que muchos de los israelitas también le hablan a Dios como Elohim o Elohim, o si no, él dijo Adonai. Son formas de entender cuál es el nombre de Jehová, o de Yahvé, o de entender el nombre de Dios. Pero que, bueno, como vimos, en la Biblia está escrito Jehová, perfecto, pero no necesariamente puede ser ese el nombre, sino puede ir variando, porque todo viene del tetragrama, de las 4 letras esas que les acabo de mencionar. Teniendo en cuenta que esta organización religiosa se llama Testigos de Jehová, manifiesta ya desde el nombre algo que entiendo no corresponde a la realidad. Testigos nunca fueron testigos de, y Jehová puede ser que sea el nombre de Dios o no, porque como acaban de explicar los rabinos israelitas, es un tema muy delicado. El tetragrama no aparece en el texto del Nuevo Testamento,
escrito íntegramente en griego, como sucedió en cambio en ciertos manuscritos judíos de la versión del Antiguo Testamento en griego. Esto quiere decir que en el Nuevo Testamento, de las versiones griegas de los primeros siglos, no aparece la palabra, el tetragrama no aparece de ninguna manera. En el Antiguo sí, pero en el Nuevo no. Qué interesante, pero sí aparece el nombre de nuestro Salvador, que es Jesús, que ese es el que más importa, que nos interesa muchísimo, sabiendo que Dios es el Padre, la importancia del concepto Dios, del Altísimo, del Eterno, vino su Hijo Jesucristo, se manifestó en carne y es el que nos salvó. Y siempre nos pidió que oremos al Padre, sin dar nombres, simplemente oren al Padre en nombre mío. Dijo Jesús, bueno, todo lo que pidamos al Padre en nombre de Jesús, Él nos va a mediar para que así pase lo que pidamos. Así que eso es lo que interesaría en materia del nombre de Dios o nombre de Jesús. Una vez en el Antiguo Testamento, para que vean que la importancia que le da Dios al nombre, para que nosotros tampoco nos aferremos a un nombre y lo consideremos como sagrado y empecemos a adorar, porque Él realmente rechaza todo tipo de idolatría y Dios sabe que el ser humano es muy idólatra, que agarra cualquier cosa y lo quiere idolatrar, dejando de lado la esencia misma de a quien debería de adorar, que es a Dios. Por eso cuando Moisés le preguntó a Dios cuando iba a llevar los mandamientos al pueblo de Israel, le dijo: ¿y qué nombre le voy a decir? Y mire lo que le contestó Dios a Moisés. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llevo yo a los hijos de Israel, le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y Dios le respondió, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo así: dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Yo soy el que soy. Dios es Dios. Chao. El Dios del padre de Abraham, Isaac y Jacob, nos envió a ustedes, y sin dar muchos nombres. ¿Ok? Así que así de importante es el tema del nombre. ¿Qué dice la Biblia con respecto a los testigos de Jehová? ¿Existe? ¿La primera congregación de cristianos se llamaba testigos de Jehová? ¿Existieron en la Biblia? No, no existe la palabra testigo de Jehová. Con respecto a lo del testimonio y ser testigo de Dios, mire lo que dice acá. Juan capítulo 1, en el versículo 18, dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Por lo tanto, nadie fue testigo de Dios, solo el Hijo Jesucristo. En esta diapositiva lo que quiero decir es que el nombre de Jehová no está en el Nuevo Testamento. Sin embargo, queridísimos hermanos y hermanas y gente de YouTube, los testigos de Jehová sí tienen una Biblia diferente a la que vos tenés en tu casa guardada en algún lado o en algún rincón o que agarrás para leer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tenemos una versión diferente? Sí, hay una versión diferente. Entonces, ¿cuál será la correcta? ¿La Biblia de los testigos de Jehová o la Biblia que nosotros tenemos? Entonces tenemos que ir al análisis histórico, gramatical del origen de la Biblia. Si la Biblia es la correcta, la de los testigos de Jehová, entonces tenemos que leer la de los testigos de Jehová. Si la Biblia correcta es la tradicional, tenemos que ir a la tradicional. Lo que dice esto es que el nombre de testigo de Jehová no aparece en el Nuevo Testamento como lo que acaba de decir, pero en la Biblia de los testigos de Jehová sí aparece, como dice acá. Los conferencistas se emocionaron al saber que esta nueva traducción restauró un nombre divino de Jehová 237 veces en el texto principal de Mateo, Apocalipsis. Es decir, que en la Biblia de los testigos de Jehová, el nombre Jehová, que sabemos que es realmente Jehová, lo agregaron 237 veces en el Nuevo Testamento. Si vos pones buscar Jehová en el Nuevo Testamento, en la Biblia que tenés, Jehová no aparece, pero en la Biblia de los testigos de Jehová sí aparece. Entonces, mis queridísimos hermanos, acá voy a hacer un análisis de la Biblia en esencia, de su origen, para ver cuándo es que surge la Biblia de los testigos de Jehová y cuándo es que surge la Biblia tradicional. Se entiende que la Biblia tradicional viene de la recopilación de unos manuscritos que fueron encontrados siglo 0 o del siglo 1 en adelante. Se encontraron pergaminos escritos en griego. Lo que se encuentran son escritos en griego. Recuerden que en aquel tiempo, si bien Jesús podía haber hablado en hebreo o en arameo, el idioma oficial o de los intelectuales era el griego, y desde el griego es de donde se empieza a tomar en cuenta la Biblia. Por ejemplo, acá les voy a mostrar varios pergaminos. Por ejemplo, de esos pergaminos que se fueron encontrando a través de los tiempos, si ustedes ponen papiros del Nuevo Testamento, les aparece ahí los originales y en los lugares donde se encuentran. Hoy en día, los más antiguos se encuentran en el museo, y ahí es donde están escritas las palabras de la Biblia en griego original, el tiempo en que prácticamente se entienden desde el inicio de los tiempos cristianos. A esos pergaminos se les llaman papiros y están organizados como papiro 1, P1, P2, P3, etcétera, etcétera. De Mateo, por ejemplo, como le muestro en esta diapositiva, se encontraron 24 papiros, de Marcos 4, de Lucas 12, de Juan 32, de Hechos 17, de Romanos 12. Vamos a seguir viendo, por ejemplo, acá en este ven los años en que fueron encontrados esos documentos, esos papiros
papiro. En este, por ejemplo, la fecha fue del año 250 aproximado de Cristo. En el 550, 600 después de Cristo. El papiro 4 fue del año 175, 250 escrito. Hay varios, hay algunos del año 150, etcétera, etcétera. 250, 350. Ustedes hacen clic en eso y van a ver los documentos encontrados. De 350, del año, el P20 está del 250. Hay varios, estimadísimos hermanos, encontrados. Por ejemplo, el P52 del año 125 aproximado. Los retratos de los escritores bíblicos. Acá muestra una imagen de cómo habrían sido escritos. Fueron escritos en griego, todo lo largo, no habían versículos, no habían capítulos, eran guardados en rollo y así era como se pasaba la tradición de lo que había acontecido, lo que había pasado, los evangelios que relataron los datos de Jesús. El más antiguo se entiende que es del año 50 aproximadamente, el siglo I de nuestra era cristiana, donde se lo ve acá, por ejemplo, en esta parte. Esboza estas palabras de Marcos, que dice, pues no se habían dado cuenta sobre los panes, sino que el corazón de ellos estaba embotado, y haciendo hecha la travesía llegaron al Genesaret y desembarcaron. Está en el escrito del Evangelio de Marcos. Después, con el tiempo, esos papiros se fueron desgastando, como se ve, y se fueron haciendo copias de los originales, que hoy en día vos sabés griego y lees el Nuevo Testamento de la Biblia que vos tenés en tu mano y comparás lo que dice con el griego antiguo, tienen que ser las mismas palabras o aproximadas las mismas palabras, y ahí vos ves que la Biblia toma su origen del primer manuscrito griego encontrado. Por ejemplo, acá tenemos el papiro 90. Este es uno de los viejos papiros encontrados. Se entiende que fue escrito entre el año 179 y 180. En la actualidad se conserva en el Museo Británico en Inglaterra. Aquí lo ven. Y en este pedazo de fragmento antiguo del Nuevo Testamento, esto es lo que dice este papiro. Lo que está en negro, lo que se aparece acá, lo que no está en negrita, es lo que continúa los mensajes. Por lo tanto, quédense tranquilos, hermanos, que la Biblia que tienen ustedes viene a ser traducida del griego antiguo de los primeros siglos de la era cristiana. Acá tenemos el papiro 104, que fue dotado del año 150. Contiene línea del capítulo 21, 34, 37 del Evangelio de Mateo en griego, y al reverso contiene rastros de línea del versículo 43 y 45. Se ve nota acá en este documento encontrado de papiro que también refleja lo que nosotros hoy en día leemos en la Biblia. Es una prueba contundente que de lo que está leyendo viene de la era primera del siglo cristiano y refleja los hechos que acontecieron en esos momentos. Una Biblia modificada con otro contenido. Acá tenemos el nombre de la Biblia de los Testigos de Jehová. ¿Cuándo surge? Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Así se llama, Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Dice, han cambiado la Biblia de los Testigos de Jehová para que encaje con sus creencias. En la página mismo de Testigos de Jehová manifiesta, nunca hemos hecho esto, todo lo contrario. Cuando nos hemos dado cuenta de que algunas de nuestras creencias no encajan perfectamente con la enseñanza de la Escritura, la hemos cambiado. Todas nuestras creencias están basadas en la palabra de Dios, y aunque en 1950 comenzamos a publicar la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, antes de ese año ya estudiábamos la Biblia a fondo. Para ello utilizamos las traducciones bíblicas que estaban disponibles. El año 1950 los Testigos de Jehová, usando su maquinaria, ya que tenían la revista de la Atalaya, publicar ellos su propia Biblia. No tuvieron mejor idea que analizar las antiguas escrituras en griego y traducirlas según ellos, según el entendimiento de ellos y según los traductores de ellos. Así es como ellos presentan su propia Biblia, que se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, donde sí, como ya se dijo, se agregó como 270 veces la palabra Jehová en el Nuevo Testamento, cuando en los papiros antiguos en griego nunca aparece tetragramatón, no aparece el tetragramatón. Por lo tanto, se le agregaron cosas y también se le quitaron y modificaron algunas cuestiones, si bien no son esenciales, pero sí alteran el meollo del asunto. Ellos tienen su propia Biblia, que cobran sus derechos de autor, que cobran su ganancia, su regalía por su propia Biblia, así que se le suma a la Atalaya también la nueva. Dijeron, bueno, vamos a publicar nuestra Biblia, así los derechos de la misma vienen directamente para nosotros. Así que cuando compras una Biblia de los Testigos de Jehová, estás contribuyendo a su iglesia. Como dice acá, el país donde se publicó por primera vez fue en Estados Unidos. El Antiguo Testamento fue en 1960 y el Nuevo Testamento en 1950. Mire lo que dice acá, en la propia página de internet. Si vamos a analizar quién fue el que tradujo del griego antiguo a la Biblia de ellos dicen que no van a dar los nombres de las personas que tradujeron del griego antiguo a la Biblia de los Testigos de Jehová. Miren lo que dice su propia página. No permite entonces que los perjuicios, las tradiciones religiosas y la vanidad sectaria de la cristianidad le hagan tropezar. Dale en este nuevo traducción en inglés una bienvenida de todo corazón. No se han publicado para glorificar o conmemorar el nombre de algún hombre. Por esto, los hombres que constituyeron el comité de traducción han indicado a la junta de directores de la sociedad que su deseo es permanecer anónimos y específicamente no desean que sus nombres sean publicados mientras vivan ni después de su muerte. Ellos dicen que por la vanidad, que no quieren llevar ninguna distinción, pero que no le digan quién fue los que tradujeron eso.
Sin embargo, si nosotros vamos a un video de YouTube que se puede encontrar, acá está la dirección, la voy a poner en la descripción abajo, donde pone la verdad sobre la Biblia de los Testigos de Jehová, crítica de la traducción Nuevo Mundo, donde acá se analiza quiénes fueron los principales traductores. Y acá aparece, tradujeron la Biblia del griego a la versión de ellos. Miren lo que, por ejemplo, en esta reseña, en una página que se llama Religión en Libertad, lo pueden buscar, errores en la traducción de los Testigos de Jehová, los comentarios de verdaderos traductores que manifestaron su oposición a esa traducción dada por esa nueva Biblia de los Testigos de Jehová. Mire, por ejemplo, lo que dijo un doctor: no es una versión objetiva del texto sagrado, sino una obra llena de perjuicios que han metido de contrabando en el texto de la Biblia hasta hacer toda una serie de doctrinas particulares de jehovismo. Una horriblemente mala traducción, errónea, perniciosa, irreprensible. Si los testigos de Jehová toman esta traducción en serio, son politeístas. Otra de las críticas, por ejemplo, de una traducción que es gramáticamente imposible. Es absurdamente claro que una secta que traduce el Nuevo Testamento de esta manera carece de honradez desde el punto de vista intelectual. Otra crítica: esta construcción anárquica usada sin el artículo no tiene el mismo significado. Es algo monstruoso traducir esta frase como la palabra era un dios. Nunca he oído ni leído ningún erudito del griego que concuerde con la interpretación de este versículo en el que insisten los testigos de Jehová. Nunca me he encontrado con uno de ellos que tenga conocimiento del idioma griego. De varias críticas de varios doctores, de varios profesores de lengua, traductores oficiales que criticaron enormemente esa nueva creación de la Biblia de los Testigos de Jehová. ¿Qué pasa si distorsionás la Biblia? Bueno, pasa que podés dar una interpretación diferente, como el tema del logos. El logos famoso del griego al Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra no puede ser un Dios, y ahí explica, por ejemplo, en esta página que se llama Instituto Ludaicum. Acá les voy a dejar abajo en la referencia a esto, donde van a analizar el tema del Juan 1.1. Acá tenemos, por ejemplo, la palabra del original griego que dice: en principio estaba siendo la palabra, que vendría a ser logos, y la palabra estaba siendo hacia él Dios, y Dios estaba siendo la palabra. Nunca habla de un Dios en minúscula o un Dios separado del Dios. Acá tenemos el papiro 66. Este es el Evangelio de Juan, y tenemos el original del griego para comparar entre el original del griego y el traducido por los testigos de Jehová, y no concuerdan en absoluto. Así que, queridísimos hermanos, los testigos de Jehová recaudan por una Biblia propia en una interpretación errónea y con agregados de la Biblia original que datan del primer siglo de la era cristiana. Por lo tanto, si ustedes siguen a los testigos de Jehová y compran y analizan la Biblia de ellos, están leyendo algo que no es correcto. Lo correcto es la Biblia normal y corriente que todo el mundo tiene en su casa y puede ir a comprar. No podés ir a una librería y decir que era una Biblia, y ella te va a dar la Biblia común. Si vos querés la de Testigos de Jehová, tenés que ir a comprar a la organización de ellos para que te den la Biblia del Nuevo Mundo. Y miren lo que dice Juan 1.1, el original. Al principio existía el Logos, y el Logos estaba junto a Dios, y Dios era el Logos. Este existía en el principio junto a Dios. Todo mediante este fue creado. Y ahí sigue. Acá está el texto en griego, para que ustedes lo puedan leer. Si hay algún paga griego, bueno, que lo traduzca y vea que realmente es lo que dice acá. Tenemos el texto original, tenemos la palabra en griego, y vemos que la traducción de los testigos de Jehová de su Biblia es incorrecta. Además de la doctrina que son incorrectas, quisieron vender su propia Biblia y le hicieron mal. El doctor Martin concluye que el Comité de Traducción de la Biblia del Nuevo Mundo no merece ningún respeto porque no había ningún traductor reputado con títulos reconocidos en exesis o traducción griega o hebrea. Una sorprendente mala traducción, obsoleta e incorrecta. El modo en que esta secta tuerce deliberadamente la verdad se puede ver en sus traducciones del Nuevo Testamento. Es abundantemente claro que una secta que traduce el Nuevo Testamento de esta manera carece de honradez desde el punto de vista intelectual. Una horriblemente mala traducción, errónea, perniciosa, reprensible. Si los testigos de Jehová toman esta traducción en serio, son politeístas. Doctrinas que contradicen la Biblia. Continuando y pasando de largo el tema de la Biblia, sabiendo los orígenes de nuestra Biblia que estamos leyendo, sabiendo el origen de la Biblia de ellos, sabiendo el tema del nombre de Dios, que es lo que estuvimos viendo, el tetagrama, vamos a continuar con las doctrinas y continuar con el espíritu del capítulo 1 de este video para analizar lo que dicen ellos y lo que dice la Biblia.
El Espíritu Santo es una fuerza, es el movimiento de Dios, fundamento de los testigos de Jehová. Sin embargo, la Biblia no enseña que Jesús sea el Dios Todopoderoso, ni apoya la doctrina de la Trinidad. Niegan la pluralidad de Dios. Dios, nosotros los cristianos entendemos, es una pluralidad de ente divino que generó la creación del universo, y dentro de eso, de ese ente plural, Dios solo uno, no es que existan varios dioses, existe un solo Dios en la forma plural, donde se entiende por los cristianos que está incluido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya de por sí, en los fundamentos de los testigos de Jehová manifiestan que Jesús no es un Dios todopoderoso. Como manifesté en el video anterior, niegan al Señor. Son doctrinas que niegan al Salvador, que niegan al propio Jesús, como si fuera un propio Dios, y Jesús es Dios mismo. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto si Jesús es Dios o no es Dios, lo vamos a analizar, y vamos a ver qué dice la doctrina en materia del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia del Espíritu Santo? Porque en eso estamos. En Génesis capítulo 1 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Vieron? Hagamos, si es Dios. ¿Por qué no dice voy a hacer al hombre? No es una mala traducción. Por lo tanto, hay un Dios plural. Se habla de un Dios plural al decir hagamos. En Génesis capítulo 3, el anterior era el capítulo 1, de arranque nomás, ¿no? Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el mal y el bien. En capítulo 3, cuando Adán y Eva cometieron la macana, cuando él habla, entonces se entiende, si bien tenemos un Dios, está compuesto por una pluralidad. En Isaías capítulo 6 dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Eso es lo que dijo Dios en Isaías capítulo 6. A los testigos de Jehová, al negar la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, bueno, podemos decir, si bien pueden ser por lo menos tres, integran lo que es la pluralidad de Dios, que Dios está compuesto por lo menos por tres entes: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y existen esos tres entes como Dios, porque en estos versículos que le manifesté habla de una pluralidad integrada por Dios. En Corintios capítulo 13, en 2 de Corintios dice: le agradece al Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, amén. Y acá empezamos a ver qué es el Espíritu Santo para la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Es un viento, como ellos dicen? ¿Es un espíritu? ¿Es una fuerza en movimiento? Vamos a ver si es solo eso. Porque acá dice, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 13, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. El Espíritu Santo tiene comunión con nosotros, tiene una unión. En Romanos 8, 26 dice: igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede, es algo que manifiesta su voluntad, nos acompaña y todavía intercede. Cuando no sabemos qué pedir, Él nos intercede, manifiesta, nos ayuda a manifestar lo que nosotros tenemos que decirle a Dios. En 2 de Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo no es solo un viento o una fuerza, sino que también se puede entristecer. Y el propio Pablo le manda a los Efesios en una carta que dice: no entristezcan, producir o causar pena, aflicción o tristeza es contristéis. Por lo tanto, el Espíritu Santo, que intercede por nosotros, que está en comunión con nosotros, también se puede poner triste. Y uno de los mandamientos que nos manda Dios es que no tenemos que ponerle aflicción, ni tristeza ni pena, sino que estar gozosos y alegres de la esperanza que Dios nos dio para ir al paraíso. Y es el diablo que nosotros estemos tristes o amargados. El diablo siempre busca, en esencia, que entristezcamos al Espíritu Santo. En Salmo capítulo 139 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Donde se habla entonces del Espíritu de Dios como algo omnipresente, como algo que está en todas partes. No podemos escapar al Espíritu de Dios. En Corintios 2, 10, 16 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. No es solo un viento, el Espíritu también analiza todo lo nuestro, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No os embriaguéis, en Efesios dice, con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis queridísimos hermanos, es aquello que nosotros recibimos después que nos arrepentimos. Como siempre en cada uno de los videos manifiesto que un cristiano es una persona que nació de nuevo. ¿Cómo nació de nuevo? Reconociendo los errores, que cometimos errores en la vida, que pecamos, entonces le pedimos perdón a Dios. Manifestamos que Jesús murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre para limpiarnos de ese pecado, y bueno, desde ese momento Dios en regalo nos da el Espíritu Santo para acompañarnos en este peregrinar con amor hasta el momento que estemos frente a frente a Él, cuando tengamos que partir o cuando Él venga a llevarnos, como les manifesté en el video anterior con el tema del arrebato. Por lo tanto, nos da un acompañante. Ese acompañante es alguien que intercede, es que nos ayuda a llevar adelante la vida como cristiano, escudriña todo lo nuestro, de los cuales tenemos mandamiento de no entristecerlo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, en Hechos 13:2, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. También
quien manifiesta su voluntad al Espíritu Santo. No es solo un viento o un impulso, como dicen los testigos de Jehová. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Juan 14:16. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Eso es una garantía. El sentir que el Espíritu vive con nosotros, esa gana enorme que nosotros tenemos de querer a Dios, de leer la Biblia, de aprender más, de tener conocimiento de Dios. Y es ese Espíritu que nos ayuda a llenar nuestro cuerpo con toda la sabiduría y el amor que Dios quiere para con nosotros. Por eso en una parte dice, no hay que apagar el Espíritu. Una vez que nosotros nos arrepentimos y recibimos el regalo de Dios y nos da el Espíritu, ya somos templo y tenemos que alimentarlo. ¿Y cómo lo alimentamos? Como dice acá, no con vino. Dice, no embriaguéis con vino, con el cual hay disolución, antes bien se llenó del Espíritu Santo. Y es con el sabiduría, con la reunión con los hermanos, con la comunión, cumpliendo las órdenes de Dios, de Jesús, el ir a la iglesia, el participar de la cena, llevar adelante las directivas que Él quiere para con la iglesia y para que quiere con nosotros, con el mundo. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Así que el mismo Espíritu va a hablarnos a nosotros de Dios y va a decir si está bien o está mal la doctrina que estamos llevando. Escuchá tu corazón, escuchá al Espíritu Santo para ver si la doctrina que vos estás llevando adelante es la correcta o no. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien te lo pidan. Espíritu Santo con mayúscula. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. No hay que agraviar, no hay que maldecir, no hay que decir cosas malas de Dios. Cuando tengamos el Espíritu Santo, tratemos de mantenernos tanto, o por lo menos cumpliendo las reglas que Jesús quiere para con nosotros en la tierra. Tratando de batallar con los deseos carnales o la batalla personal, pero tratando de también nutrirnos con las cosas buenas que el Espíritu Santo quiere para con nosotros, Dios y Jesús. Más el fruto del Espíritu es, y acá está lo que el Espíritu quiere para con nosotros. Cuando llenemos ese espíritu de conocimiento espiritual, mire lo que nos va a dar: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso está en Tesalonicenses 5, 19, 21. Y en Gálatas, por ejemplo, dice, no apaguen al Espíritu Santo. Teniendo la posibilidad de tener todos estos beneficios por tener el Espíritu Santo y de nutrirlo con conocimiento bíblico y de doctrina de Dios, nos va a dar esto: la mansedumbre, la paz, la paciencia. Con esto nosotros vamos a dar señas, frutos de que somos verdaderos cristianos. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. No hay que apagar el Espíritu Santo, hay que siempre nutrirlo con conocimiento, hay que orar, oren todos los días, traten de leer la Biblia todos los días. Si pueden ir a la iglesia, vayan. Si pueden hacer la cena, vayan. Son cosas que nutren el Espíritu y nos llenan el corazón de todo esto beneficio. Y no es una pastillita ni es una terapia, es un regalo de Dios que tenemos y que nosotros mismos podemos nutrir como leyendo la Biblia y tratando de guiarnos por lo que la Biblia quiere para con nosotros, lo que Jesús quiere para con nosotros. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esto es Jesús, el Evangelio de Mateo. Mire lo que dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aparece la Trinidad, lo que niegan los testigos de Jehová. ¿Por qué no lo bautizan solo con el Padre? Hay que bautizarlo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Arrepiéntese y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de su pecado. Acá está el renacimiento, la llave de la salvación, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tienen que hacer para ser cristianos? Arrepentirse, bautizarse, y vamos a recibir el don del Espíritu Santo. Acá nosotros tenemos un tema importante también. El Espíritu Santo, si bien es algo que está en nosotros, nos ayuda, nos consuela, tenemos que nutrir, nos va a dar frutos, nos acompaña, intercede por nosotros ante Dios. No es solo un impulso, un viento, como dicen los testigos de Jehová. Es un Dios. Por algo Jesús nos mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también es una persona a los cuales hay que respetar enormemente, como a Jesús y como a Dios. Porque mire lo que pasó cuando un tal Ananías y su mujer mintieron a la iglesia, y mire lo que dijeron a esas personas que mintieron a la iglesia. Dice, no nos ha mentido a nosotros, ha mentido al Espíritu Santo. ¿Y qué le pasó? Murieron esas personas. Mire lo que pasó. Y dijo Pedro, Ananías,
¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es una entidad a la cual se le puede mentir. Por lo tanto, nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos. No podemos engañar al propio Espíritu. Ni tampoco ir a mentir a la iglesia y engañar al Espíritu Santo que mora en la iglesia. Porque el Espíritu Santo está en todos los cristianos. Y acá en este caso Ananías había sustraído del precio de una venta. Él vendió una propiedad, se quedó con una parte y le dio a la iglesia ese dinero. Él dijo, acá está la plata de la venta de la heredad que yo tengo. Entonces Pedro le dijo, ¿para qué estás haciendo esa guarangada? Si la vendiste, te hubieras quedado con la plata si no la querías dar. Y si la querías dar, dala como correspondía. No inventes cosas. Ahora le mentiste al Espíritu Santo. Y mire lo que pasó. Porque pusiste en tu corazón. No has mentido al hombre, sino a Dios. Y si el Espíritu Santo es una cosa, un impulso, ¿cómo es que la Escritura dice que no se le puede mentir? Y al mentirle, la mentira es hecha a Dios. Por lo tanto, hay que tener un ojo bárbaro. Al Espíritu Santo no se le puede mentir. No podemos ir a la iglesia a mentir. No podemos formar una organización mintiendo de la enseñanza misma de la Biblia. Porque no solo estamos mintiendo de la Escritura y a la gente, sino estamos mintiéndole a Dios. En este caso, Ananías terminó muerto. Fue su castigo. No porque lo hayan matado los primeros discípulos porque estaba lejos de toda esa situación, sino que le vino un infarto y se murió en el momento. Hubo castigo de Dios directo. En Hebreo capítulo 9 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas a Dios vivo. El tema del arrepentimiento, la sangre de Cristo y el Espíritu que tuvo alrededor de todo ese hecho. Y más doctrinas no bíblicas. Jesús es el arcángel Miguel, jefe de ángeles. Jesús no es Dios, negando la divinidad de él. Acaban de negar la divinidad del Espíritu Santo. Les mostré con todos esos versículos que el Espíritu Santo es más que un bien. Es un regalo que nosotros tenemos, una pertenencia que Dios nos dio hasta el fin del mundo. Es alguien que intercede por nosotros y al cual no se le puede mentir. Es alguien que tenemos que nutrir y nos va a dar fruto de gozo, paz, benignidad. Teniendo en cuenta eso y no faltándole respeto al Espíritu Santo, del cual Jesús mismo mandó a bautizarnos, porque cada vez que nos bautizamos con conciencia, no niños, porque de niño no hay que bautizar, sino cuando uno tiene razonamiento del nacimiento de nuevo, de que uno se arrepiente de los pecados, recibe la salvación y agradece el sacrificio de Jesús que nos limpia de pecado, Dios nos da el Espíritu Santo. Y cuando nos vamos a bautizar para demostrar al mundo que hemos dejado al mundo para convertirnos en cristianos, el bautismo corresponde a toda la divinidad de Dios, bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya vimos que desde los orígenes la Biblia manifiesta una entidad compuesta de Dios de varios entes espirituales o divinos. Entre ellos entendemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Negar uno de esos entes como Dios es negar al propio Dios. Ya de por sí, uno que le mintió a la iglesia, le mintió al Espíritu y terminó como muerto. Por lo tanto, no nos engañemos con doctrinas que no están en la Biblia. Queridísimos hermanos, ¿qué le parece este dato? ¿Qué le parece esto? Jesús no es un Dios todopoderoso y se llama Miguel. ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Es Jesús Dios todopoderoso? La respuesta que da la Biblia según los testigos de Jehová. Los adversarios de Jesús lo acusaron de hacerse igual a Dios. Sin embargo, él nunca dio a entender que era el Dios todopoderoso. Más bien dijo, el Padre es mayor que yo. Entonces ahí empieza la maraña de interpretación de los testigos de Jehová para decirte, no, él dijo que nunca era Dios. Y por lo tanto, él dice, nunca dijo que era un Dios todopoderoso. Vamos a ver, leyendo la Biblia, si esto es verdad. Los primeros cristianos tampoco creían que Jesús era el Dios todopoderoso. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribió que después de resucitar Jesús, Dios lo ensalzó a un puesto superior. Es evidente que Pablo no creía que Jesús era el todopoderoso. Y están otra vez modificando la Biblia y confundiendo a los hermanos y hermanas que quieren dejar el mal camino para ponerse en el camino correcto y ya de por sí niegan a Jesús como un Dios todopoderoso. Realmente, testigo de Jehová, ese Dios todopoderoso murió en la cruz por vos también y derramó su sangre. Si vos no te arrepentís y le pedís a Dios perdón por tus pecados, y le manifestás que el Hijo de Dios, que es Dios todopoderoso, derramó su sangre para perdonarte, ¿cómo una persona no todopoderosa te va a limpiar a vos de tus pecados y te va a llevar al cielo? Eso es imposible. Tiene que ser alguien poderoso como Dios para hacer que vos puedas entrar al cielo. Y dentro de ese Dios es el Hijo, Dios todopoderoso, que derramó su sangre perfecta para limpiarte de los pecados y vos puedas ir directamente al cielo. Negar que Jesús no es Dios todopoderoso está negando la esencia del cristianismo. No sos una iglesia cristiana. No sos una iglesia, sos una iglesia de Jehová, como decís. Y todavía Jehová ni siquiera se sabe si es el verdadero nombre de Dios, por lo que manifesté el tetragrama. ¿Por qué deberían interesarle? Jesús dijo que los verdaderos adoradores, el Padre, adorarían al Padre con verdad. Esta verdad se halla en la Biblia, eso es correcto. Enseña la Biblia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean tres personas en una. Pregunta, les acaba de mencionar el tema de
la Trinidad, cuando manda a bautizar, etcétera, todo lo que le manifesté en los artículos anteriores. Pero miren lo que dice ello. Para empezar, la palabra Trinidad no aparece en la Escritura. Además, Jesús nunca dijo ser Dios, más bien, él adoraba a Dios. Una prueba adicional la encontramos en la relación que Jesús tenía con sus seguidores. Él los llamó mis hermanos, incluso después de su resurrección como ser espiritual. ¿Acaso eran ellos hermanos de Dios Todopoderoso? Claro que no. Más bien llegaron a ser hijos de Dios gracias a su fe en Cristo, el primero de los hijos de Dios. Y de ahí empiezan a divagar, a irse por no sé qué cosas más para darte a entender que Jesús no era todopoderoso. Los escritos del juez Rutherford, acá estamos hablando del que le puso un nombre testigo de Jehová a la iglesia de los testigos de Jehová. Lo siguiente es tomado de un libro de los testigos de Jehová llamado Estudio de las Escrituras y dice: nuestro Redentor existió como espíritu antes de ser hecho carne y vivir entre los hombres y fue conocido como el arcángel Miguel. Entonces ahora Jesús no es un Dios todopoderoso y ellos establecen que es un arcángel, que es un ángel. Un arcángel vendría a ser como un capital de ángel. Es un ángel más. Jesús es el arcángel Miguel, ponelo en jw.org. Te va a salir esto que estás viendo en esta pantalla. Dice: todo indica que Miguel, o sea Miguel, según algunas religiones, es un nombre que da la Biblia a Jesús antes y después de su vida en la tierra. La escritura dice que Miguel discutió con Satanás después de la muerte de Moisés y que ayudó a un ángel a entregar al profeta Daniel un mensaje de Dios. Miguel defiende la autoridad de Jehová y lucha contra los enemigos de Dios. Por ello es digno de llevar dicho nombre, que significa quién es como Dios. Miguel es quién es como Dios. ¿Sí existió Miguel? Sí existe el arcángel Miguel, sí, pero que la Biblia diga que Miguel es Jesús es una forma aberrante de interpretar la Biblia o de decir que Jesús es un ángel. Lo sacaste como Dios todopoderoso y ahora lo pusiste como una criatura más dentro de las creaciones de Dios, como si fuera un ángel, un arcángel. Como dice acá, es un nombre que da la Biblia a Jesús antes y después de su vida en la tierra. Está la doctrina de los testigos de Jehová. La Biblia lejos de lo que ellos dicen. Vamos a comparar esta aberración que ellos establecieron o dicen en su argumentación doctrinal con respecto a la Biblia. ¿Se acuerdan lo que había puesto yo al principio en el video primero? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Esto es el que les acabo de leer. De la propia doctrina, base y fuente, fundamento de los testigos de Jehová, ¿no es negar al Señor que los rescató? Niegan a Jesús como si fuera un Dios y lo ponen debajo de su categoría, de su eternal divinidad, atrayendo sobre sí mismos destrucciones repentinas, y muchos seguirán sus disoluciones, lamentablemente, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. No temen decir mal de las potestades superiores. A ellos no les importa hablar mal de Jesús, ¿qué les parece? Ni del Espíritu Santo, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Qué les parece? Esperemos que el que está viendo el video analice toda esta situación, déjese llevar por el Espíritu Santo, arrepiéntase de los pecados, déjese cubrir por la sangre de Jesús, déjese llevar por el Espíritu Santo, pida sabiduría y va a encontrar la verdad. En la Biblia, en Juan 1.1, Mateo 1.23, vamos a leer si Jesús es o no es Dios, si alguna vez Jesús dijo que era Dios o que no era Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Vamos a ver qué dice la Biblia. En contraposición a lo que ellos dijeron que nunca había dicho. Leemos que Jesucristo es Dios y no tan solo un ángel. En el principio, Juan 1.1, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El famoso, la modificación de su Biblia era un Dios. En la traducción griega original y la que llevemos todo es: en el principio era el verbo o logos, que vendría a ser Jesús, la palabra, y la palabra era con Dios. En el principio estaban juntos, como Génesis dice, hagamos al hombre. Ahí estaba Jesús también en la creación y el verbo era Dios. Por lo tanto, negar que Jesús no era Dios está negando la esencia de la escritura de la Biblia. Por ejemplo, en Juan 1.23 con claridad dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso es lo que dice la Biblia de Jesús. Pero sin embargo ellos, ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? No es lo mismo que Dios con nosotros. Jesús no se llama para nada Miguel. Miguel es un ángel protector, un ángel guerrero que está al servicio de Dios y está al servicio de Jesús, que es Dios. Cambiarle el nombre, sacarle la divinidad, es negar al Señor, como dijo Pablo. Felipe le dijo: Señor, muéstrame el Padre y nos basta. Jesús nunca dijo que era Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 14. Felipe, uno de los apóstoles, le dice: muéstramenos al Padre, queremos ver al Padre, a Dios, y nos basta para creer que vos sos el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No estás diciendo que ahí Jesús es Dios? Parte integral también el Padre, y el Padre es Dios. En Isaías capítulo 9, porque un niño no es
es nacido, cuando habla de la profecía de Jesús, hijo nos he dado y el principado sobre su hombro. Y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Jesús, en nuestro Salvador. Ese es un Dios todopoderoso, Dios fuerte. ¿Dónde está que Jesús no es Dios? ¿Dónde dice que Jesús no es Dios todopoderoso? Cuando en todas las partes de la Biblia manifestó eso. En Romanos capítulo 9 dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén? ¿Vieron que la Biblia habla de que Jesús es un Dios? ¿Por qué vos, testigo de Jehová, decís que Jesús no es un Dios todopoderoso, ni Dios, sino un arcángel, Miguel? Estás faltando respeto a la divinidad y al Dios mismo. Por lo tanto, estás equivocado, estimadísimo hermano y hermana. Analícese con humildad, trate de pedir ayuda al Espíritu Santo para ver si el camino que estás haciendo es el correcto o no. La Biblia con claridad manifiesta que lo que estás diciendo es incorrecto. Tito capítulo 2 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inquietud y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Somos los cristianos y quien nos salvó es el Señor Jesucristo. Está clarísimo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En 1 de Timoteo capítulo 3, e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice en Hebreos capítulo 1, adórenle en todos los ángeles de Dios. ¿Cómo un ángel va a adorar a otro ángel? ¿Se acuerda cuando Juan en el Apocalipsis se arrodilló ante el ángel que le mostraba todas las señales y él lo levantó y le dijo, no me adores a mí, sino adora a Dios? Bueno, acá manda en Hebreos capítulo 1 en una profecía donde dice adórenle en todos los ángeles de Dios. Por lo tanto, Jesús nunca puede ser un ángel. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hermanos, hermanas, de su Hijo dijo, oh Dios. La Biblia, Hebreo capítulo 1, versículos 6, 7, 8, 13, 14, por ejemplo. ¿Es a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Parece que Pablo debe hablar a los hebreos, le estaba hablando a los testigos de Jehová, por la gran herejía que están haciendo. No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esos son los ángeles. Jesús es Dios. Otra vez, doctrina del testigo de Jehová que los lleva a ellos a hacer cosas mal. Anatemas. Jesucristo no es un ángel. Jesucristo sí es Dios. Juan capítulo 20. Cuando resucitó y él empezó a decir, no creeré a menos que vea la herida de los clavos en sus manos, metas mis dedos en ellos y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Acá los hermanos cristianos le habían dicho a Tomás que ya Jesús había resucitado, que había aparecido a alguno de los apóstoles y además gente, pero Tomás no le creía a ellos. Lamentablemente vio todos los milagros de Jesús en vida, pero a su vez estaba dolido y decía a sus hermanos, no te voy a creer, no tenía fe en ese momento. Y dice, solo voy a creer si le toco la mano, los agujeros de los clavos, el agujero de la herida del costado de la lanza, ahí sí voy a creer. 8 días más después de eso apareció Jesús adelante de todos ellos y estando Tomás. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba en pie en medio de ellos y dijo, la paz sea a ustedes, shalom. Entonces le dijo a Tomás, fue directo a Tomás, lo había escuchado, aunque no estaba presente, estaba ahí escuchando lo que Tomás había dicho. Dios siempre nos escucha todas las barbaridades que nosotros decimos en contra de Dios o en contra de los hermanos cristianos. Él está siempre vigilando, queridísimos amigos, hermanos, hermanas y gente de YouTube. En ese caso fue directo a Tomás y le dijo, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Entonces Tomás hizo eso y mire lo que le contestó. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, ¿tú crees porque me has visto? Benditos son los que creen sin verme, por ejemplo nosotros, que si aún ver visto todos esos milagros, creemos de todo corazón que Jesús es nuestro Dios. Testigo de Jehová, arrepentite de todas esas falacias, convertite al cristianismo de verdad y seguí el camino, lee la Biblia. Esa Biblia que tenés no es la Biblia correcta. Esa enseñanza que tenés no es la enseñanza correcta. La enseñanza correcta es la que está establecida en la Biblia. Y todo esto también lo tenés en tu Biblia. Porque sé que las modificaciones que hicieron fueron muy escuetas y no pudieron sacar lo esencial. Mirá lo esencial, sacate la venda y seguí adelante como un verdadero cristiano. Juan capítulo 10, versículo 30 al 38 dice, yo y el Padre somos uno. ¿Dónde Jesús decía que no era Dios? Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Testigo de Jehová, ¿querés apedrear a Jesús por lo que yo estoy diciendo? ¿Me querés apedrear a mí? Porque estoy diciendo que Jesús también es como Dios, como el Padre, y que es Dios. En ese momento
los judíos, los fariseos, los seduceos, agarraron piedra para tirarle piedra, para apedrear a Jesús. Jesús le respondió: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Si llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. La escritura no podemos quebrantarla, girarla a nuestra propia interpretación, le dijo Jesús. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas, si las hago, aunque no me creáis a mí, creáis las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre es en mí y yo en el Padre. Y acá, estimadísimos hermanos, está clarísimo. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y la doctrina de los testigos de Jehová grandemente niegan esta realidad, blasfemando y haciendo una herejía enorme, llevando al camino de la herejía a todos los que le siguen. Vamos a continuar con el análisis de los testigos de Jehová. Vamos a continuar con el análisis para ver qué más doctrinas no bíblicas están.